¿Qué significa democracia? A los griegos les debemos, entre muchas otras cosas, la palabra democracia. Pero como veremos, esa palabra significa para ellos algo bien distinto a lo que significa en el siglo XXI. Y aún más, para los griegos clásicos su sentido era negativo, mientras que para nosotros se trata de un término positivo y elogioso. En su origen, democracia viene de dos palabras griegas, demos, que significa el pueblo, y kratos, el que gobierna. Así pues, una definición simple de esta es, democracia se le denominará a aquel sistema político en el cual gobierna el pueblo. A lo largo de la presente hablaremos de diversos temas respecto a la democracia, tales como su noción tradicional, su abandono, su recuperación y transformación en el siglo XX, lo contrario a la democracia y sus límites, así como sus retos y nuevas protestas y la democracia hoy en día. Para empezar, el territorio griego estaba formado por unidades políticamente independientes, como Atenas, Esparta o Siracusa, también denominadas ciudades-estado. Cada una de estas ciudades poseía una forma de gobierno. En unas había una dictadura militar, en otras existía un consejo de ancianos que era el órgano soberano. Pero había otras ciudades, tales como Atenas, en el que se adoptó un esquema muy distinto. El órgano máximo era la reunión de todos los ciudadanos. En ella se discutían las diversas propuestas formuladas y mediante el voto de cada uno de sus miembros se tomaban decisiones colectivas. Era preciso tener un poder ejecutivo, una administración que se encargase de llevar a la práctica los acuerdos llevados a cabo por la Asamblea. Puesto que todos los ciudadanos eran iguales, todos debían de responsabilizarse de llevar a cabo las actividades decididas por la colectividad. Eso significaba que la mayoría de los cargos públicos se desempeñaban por sorteo. Un sorteo justo, parcialmente, aseguraba que todos los ciudadanos tuviesen las mismas posibilidades de recibir estos cargos públicos. Para asegurar que todos los ciudadanos pasasen por las funciones, se estableció también que se desempeñarán durante periodos muy cortos. Muchas veces el mandato tenía una duración de solo 6 meses. Por consiguiente, era el gobierno del pueblo en el sentido de que en la reunión de los ciudadanos se tomaban las decisiones, pero también en el sentido de que realizaban las funciones políticas y administraciones del gobierno eran hechas directamente por el pueblo. Se admitía como natural y razonable que se pudiese exigir a las personas realizar sacrificios en el beneficio de la comunidad. Se les podía exigir abandonar su actividad habitual, descuidar sus intereses personales o incluso sacrificar la propia vida. Eran comportamientos que la comunidad podía legítimamente exigir a sus ciudadanos. La noción de patriotismo era importante para los atenienses. Patriotismo significaba solo la entrega o capacidad de renuncia y participación activa. Puesto que cada uno era responsable de mantener viva la comunidad, debía respetarse y aceptarse sus valores, de modo que la libertad de expresión quedaba totalmente restringida. Es así como el filósofo Sócrates fue condenado a muerte por las opiniones que había emitido en la asamblea, que según la acusación podían corromper a la juventud. Por otra parte, las mujeres no eran consideradas partes del pueblo, tampoco los extranjeros ni los esclavos. Ellos quedaban totalmente fuera de estas asambleas. Por otro lado, el origen del término va de que consistía esencialmente en una forma de gobierno definida por la igualdad y participación de todos los ciudadanos. Las principales instituciones de gobierno serían la asamblea de los interesados y la distribución de las funciones públicas entre todos los ciudadanos. La democracia no incluía necesariamente la libertad de expresión, y la democracia quedaba emparentada con la demagogia, la manipulación de los sentimientos y del debate ciudadano. El abandono de la noción de la democracia surge a partir de los siglos, después de que se perdieron la estructura de ciudad-estado. A partir de los siglos, en el siglo XV, permanecía incompatible, por razones prácticas, con el viejo ideario de las ciudades-estado griegas. Incluso la creación de estados liberales a partir de las revoluciones burguesas, como la gloriosa Revolución Inglesa en 1689 o la Revolución Francesa a partir de 1789. El esquema de la democracia ateniense era visto a veces como muy admirable, pero era inviable en las sociedades modernas. La idea de democracia ponía en cuestión las desigualdades sociales y apelaba a la supresión de los privilegios y las riquezas excesivas. Por consiguiente,
La reivindicación democrática quedó limitada por muchos tiempos a los grupos de izquierda revolucionaria, como los socialistas, anarquistas o después comunistas, que ponían el acento de la igualdad social como elemento clave. Era la igualdad en las condiciones de la vida social y económica y no las libertades formales. De ahí, por ejemplo, que a finales del siglo XIX muchos partidos socialistas se autodenominasen democracia social o socialdemócratas.